Caminamos sobre el agua. Iglesia Más que Vencedores presenta. Hoy se necesita más que nunca en la tierra saber cómo son las cosas, saber quién es Jesús. La nube se presentó porque iba a hablar el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Padre de Jesucristo, el Dios a quien nosotros le servimos. Oh, no hay tormentas en la barca. Oh, que no calme su palabra. Oh, con los ojos en su cara. Sobre el agua, La palabra establece que cuando una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, nueva criatura es. Hoy, en Caminamos sobre el agua, la pastora Sara Jiménez estudia esta transformación a partir de un nuevo pasaje. A continuación, la transfiguración. con los ojos en su cara. Oh, caminamos sobre el agua. Así confiado en que Él te espera con los brazos abiertos, porque te desea, te desea. Él es el deseado de todas las gentes. Sin embargo, te desea a ti y me desea a mí. Ábrele tu corazón de par en par hoy. Ábrele tu corazón de par en par, para que Él entre, cene contigo, permanezca siempre contigo, porque es así, es una realidad. Lo que pasa es que los humanos no entendemos y nos da trabajo comprender que todo un Dios pueda vivir en nosotros, pero es así, Abre tu corazón de par en par para Él que te desea, Él, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que dio su vida y su sangre por ti. Oh, gloria al que vive. Oh, gloria al que vive. Gloria al que estuvo muerto y ahora está vivo para siempre. Gloria al Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, primero y último, principio y fin. Gloria a aquel que Herodes no pudo destruir, aquel que Satanás no pudo inducir al pecado, aquel que el sepulcro no pudo aguantar. Ese es nuestro Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que se llama Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Gloria, gloria, gloria. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, que nos estás acompañando en la alabanza y la adoración a tu Padre. Oh sí, papá, tú eres nuestro papá, nuestro papito, nuestro abba, pero eres nuestro Dios todopoderoso, el que merece toda la reverencia en la tierra y en todas partes. Eres tú el Dios todopoderoso, el que siempre ha existido y siempre existirá. Oh, gracias Padre por Jesús. Oh, gracias Jesús, porque si no hubieras hecho lo que hiciste, el Espíritu Santo no estaría ahora en todas partes, viviendo también en nuestros corazones. Oh, gracias, gracias, gracias. Hoy hay una porción de la Escritura que le vamos a sacar más revelación. Aleluya. Cuando cantábamos y cuando la profecía, percibía yo que el Señor tenía contentamiento con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos comprendido por gracia quién es Él y le agradecemos tanto y vivimos para Él, que no hay nada ni nadie en el mundo que nos cambie de parecer.
En estos momentos tan tristes que está viviendo el mundo, que hay confusión, esa confusión que habla la palabra ya existe en el mundo. Que no se puede decir Jesús, que no se puede decir ese nombre. Oiga, eso está mal. Ese es el nombre que está sobre todo nombre. Es Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Y el que no lo tome así, que aprenda que está mal, está mal, está mal. Porque su nombre es Jesús. Aleluya. Bueno, hoy tenemos como pasaje hermoso la transfiguración. Vamos a sacarle más luz a la transfiguración y nos vamos a gozar, a gozar, a gozar. Oh, gloria al que vive. Eso está en la página 1081, Lucas 9. Aquí comienza el versículo 28 diciendo: unos días después de decir esto, el capítulo anterior era la confesión de Pedro. Ahora comenzamos con lo que vamos a meditar en esta noche. Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó. Jesús escoge a estos 3 discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. A ellos 3. Jesucristo todo lo hacía con un propósito. Entonces se lleva a los 3 a una montaña para orar. Mientras oraba, su rostro se transformó. Mientras Jesús oraba, su rostro se transformó porque la gloria de Dios lo llenó todo. Jesús recibió todo lo que había tenido antes, lo que tiene ahora, toda la gloria de Dios. Brillaba, aleluya. Su rostro se transformó. Esa fue esa transfiguración de Jesucristo. No se podía ver los que estaban ahí a Jesús como el Jesús de carne y hueso, que caminaba haciendo bien en la tierra. No, su cuerpo era glorioso, aleluya. Su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, y se pusieron a conversar con Jesús. Tenían un aspecto glorioso ellos también. Claro, venían del cielo. Entonces, qué espectáculo. Estos 2 discípulos, estos 2 grandes hombres, figuras del viejo pacto que le pertenecían al Señor, bajaron a aquel monte con toda la gloria. Y Jesucristo estaba también con toda la gloria. El cuadro que tendremos nosotros en el cielo. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús. Ellos 2 hablaban con Jesús y de lo que hablaban era de la partida de Jesús, de ya cuando Jesús dejara este mundo, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Ay, siempre se dormían. Se parecerá a los cristianos, aleluya, que les entra un sueño. Y a veces uno comienza la palabra, Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, se encontraron con aquellos, señores.
vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, fíjense bien, sin saber lo que estaba diciendo, Pedro ya tenía una euforia de sentirse en aquella montaña. Se imaginan la paz y todo lo bueno que se sentía en esa montaña con la presencia de Jesucristo y estos dos. Y Pedro se queda asombrado y percibe algo que en su vida había percibido. Propuso: maestro, qué bien estamos aquí. Le gustó a Pedro el can. Qué bien estamos aquí. Podemos, ya Pedro mandando: Pedro, cállate la boca. Podemos levantar 3 albergues o hacer 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aquí sucedió algo muy grande que hay que tenerlo en cuenta para irnos dando cuenta el porqué de este pasaje de la transfiguración. Hoy se necesita más que nunca en la tierra saber cómo son las cosas, saber quién es Jesús. Fíjense lo que pasa. Quiere Pedro hacer 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías, porque se estaba muy bien allí. Pedro, oigan bien y tómenlo y subrayen este versículo. Pedro estaba hablando todavía, Pedro. ¿Y qué pasó? Cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo, la nube se presentó porque iba a hablar el Dios Todopoderoso, el Shaddai, el Padre de Jesucristo, el Dios a quien nosotros le servimos. Entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido. Escúchenlo. No dejó terminar que Pedro hablara. Oigan, escuchen a mi hijo. ¿Cómo van a poner a ustedes a mi hijo en el mismo... van a poner a estos 2 hombres de Dios que hicieron su labor en la tierra al mismo nivel de mi hijo Jesucristo? Ya se acabó. Ya no hay que oír a nadie. Hay que oír a mi hijo Jesucristo. Por eso, el que oye la palabra y la vive, ese es el que está cumpliendo con el Señor. El Padre no dejó que Pedro acabara de hablar. No, porque quería sacarlo del error. Oye, Pedro, ese es mi hijo amado, a quien hay que oír. De ahora en adelante, cuando Él dé su vida, no hay que oír a más nadie. Es lo que diga Él. Lo que diga Él es lo que hay que hacer y decir. Importantísimo. Me llama la atención que el Padre no dejó que Pedro terminara de hablar, porque no quería que hubiera en la palabra esta equivocación, que la gente creyera, como dicen por ahí, que Jesús era un profeta, que Jesús era un hombre bueno, que Jesús era qué sé yo qué. No, Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y a Él es que hay que oír. En estos momentos, cuando se están viviendo tiempos tan difíciles, donde hay tantos hombres que se levantan y enseñan doctrinas de ellos, debían de leer en la palabra la transfiguración, que es ya el primer pasaje donde Jesucristo lo vemos no como hombre, sino como ese Dios glorificado.
con aquellas vestiduras que lleva Él en el cielo, con toda la gloria y con toda la brillantez. Los que vinieron a donde Él eran muy grandes, pero ya había pasado su tiempo. Ahora es Jesús, Jesús, Jesús. Y lo que hay que oír es su palabra y lo que hay que cumplir es su palabra. Moisés representaba la ley, era legislador, representaba la ley, grábense en su corazón. Elías representaba a los profetas, era restaurador de la ley. Ese era el título que tenían los dos. Título grande e importante en el viejo pacto, pero ya lo que nos están entusiasmando es con el nuevo. Ya comienza el Padre y Jesucristo a hacernos ver lo que tenemos que seguir, cómo lo tenemos que hacer y cómo a Jesús es que hay que oír. Amén. Entonces salió de la nube una voz y habló el Padre. Después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Entonces, ¿qué pasó? Que ya sabemos que le bajaron la nota a Pedro con amor, pero se la bajaron. Oye, Pedro, ¿cómo van a hacer 3 tiendas? Jesús con estos 2 grandes hombres míos, pero yo lo que quiero es enseñarle a ustedes con este ejemplo lo importante que es la gracia. Que ya usted no tiene que ver con ley. Desde que Él muera y resucite es la gracia. Hay algo muy importante aquí. Cuando se fijaron en un versículo que ellos temieron, cuando se encontraron con aquel espectáculo, temieron. Y Jesús les dijo, no se asusten, no se asusten. Esas palabras tienen sentido para nosotros también. Él se pasa todo el tiempo diciéndonos, no temas, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo cuido de ti, de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo. Ellos vieron aquel espectáculo y era de asombrarse como se asombraron. Pero Jesús les dice, no se asusten, no teman. Así nos dice a ti y a mí. Porque vienen tiempos donde habrá más revelación de la palabra y veremos cosas que ni siquiera nos las imaginamos. Y tenemos que saber que miedo no le podemos tener. Tenemos que acordarnos de esas palabras en la transfiguración. No se asusten, no se asusten. Como diciendo, yo estoy con ustedes. Esto que ha pasado ahora es grande. Ahora ustedes no pueden entender todo esto, pero lo van a entender cuando cuando yo dé mi vida y mi espíritu venga a la tierra y ustedes reciban la llenura, entonces van a entender. Pero siempre estaré con ustedes y no quiero que se me asusten. Amén. Bueno, miren qué cosa tan linda. Hay que ver que es muy significativo el que Jesús escogiera estos 3. Vamos a ver qué representan. El nombre de Pedro en griego significa piedra. Es una imagen de la ley. El nombre de Pedro es una imagen de la ley. Ok. Santiago. El otro nombre de Santiago, Jacob, que significa suplantador. Es el que suplanta. Pedro, piedra. Santiago, el suplantador.
Y Juan se deriva de la raíz que significa gracia. Entonces, Pedro, ley. Santiago, suplantador. Y Juan, la gracia. La gracia fue suplantada por la ley. ¿Entendieron? Por eso escogió a estos discípulos. Jesucristo no dice nada, sino es con un propósito. ¿Qué quiere hoy el Señor? Que sin haber ido nosotros a aquella montaña, sin haber tenido la ventaja que tuvieron estos discípulos, sin ver a esos dos grandes hombres de Dios, quiere que creamos en su palabra y que hagamos en todo tiempo lo que dice el Padre. Este es mi Hijo amado. Hagan lo que Él les dice. Hagan lo que Él les dice. Entonces, no nos olvidemos de eso. La gracia ha venido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amemos la gracia. Agradezcamos la gracia, que es la gracia, favor inmerecido. ¿Por qué la iglesia en general tuvo tiempos atrás que sabía tan poco de la gracia que no se atrevían a decir quiénes eran por temor a que estuvieran fallándole a Dios porque se estaban creyendo que tenía mucha importancia? Oiga, fueron muchos años. Yo no soy digno. Oiga, no vamos a ser dignos por nosotros nunca. Pero el que es digno vive en nosotros. Y el que nos habló es el que el Padre dice que oigamos. Y lo que nos ha hecho ver es que nos los dio todo. Que nos los dio todo. Pero necesitamos vivir creyendo esto cada día. Por eso fue la parábola de la siembra y de la cosecha. Porque Él nos los mandó. Y si Él lo mandó, porque el Padre dice que lo oigamos a Él nada más, entonces tenemos que creerlo y tenemos que vivirlo. ¿Ok? Entonces que hoy nos vayamos de aquí con la satisfacción de que lo que hemos leído de la transfiguración, que es muy hermoso, porque ver a Jesucristo glorificado y vivir en la gracia significa que un día vamos a estar nosotros con cuerpos glorificados como el de Jesucristo. Fíjense que habla aquí de que Moisés y Elías también bajaron con su cuerpo glorificado. ¿Qué nos está diciendo? Si Moisés y Elías, que fueron grandes hombres de Dios, pero no tenían el Espíritu en ellos, tienen sus cuerpos glorificados, oiga, nosotros somos los creyentes, nosotros somos los creyentes de la gracia. La gracia fue reservada para los del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque somos mejores que todo eso del viejo pacto. No. El que es mejor y bueno y de todo es Jesucristo. Y vino en este tiempo y el nuevo pacto tenía que ser después que se derramara esa sangre bendita. Entonces somos privilegiados. Un día gozaremos de ver a Jesucristo con su cuerpo glorificado, pero tendremos nosotros el cuerpo glorificado cuando subamos. Nos está hablando aquí de la gracia, de la gracia. He oído en estos días cosas que no están bien, que no están bien. Hay grupos, hay iglesias
Bueno, tuvimos un ejemplo el domingo. Esas personas que vinieron a la iglesia, tiene ella escrito un libro sobre los judíos. Ok, la palabra nos manda amar a los judíos. Amamos los judíos. Pero nosotros no tenemos que hablar hebreo ni griego. Porque Jesucristo, entonces hubiéramos nacido por allá, señores. ¿Ustedes no creen? Pues le están inculcando a la gente, le están inculcando a los cristianos que si tú no hablas hebreo, estás mal. Entonces están sacando cosas del pueblo judío de cuando rascatan, de por allá lejísimo. Oye, teniendo un nuevo pacto, siendo el pacto de la gracia, sabiendo quiénes somos, por lo que se nos ha dado, que el grande y poderoso es Él, que ya lo sabemos porque el Padre, cuando los otros querían compararse con Jesucristo, no, déjense de eso, es mi Hijo, a Él oíd. Que no se puede decir el nombre de Jesús. Ajá. Oiga, eso es una doctrina falsa. Doctrinas falsas. Tenga cuidado donde se mete. Tenga cuidado lo que oye. Los oídos hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles. Se ama a los judíos. Sabemos unas cuantas palabritas ahí para adorarlo. ¿Ok? Ya con eso basta. Pero nuestro idioma es el español. Y ese Dios poderoso habla todos los idiomas. Y nos enseñaron que el nombre de Jesús tenía poder. Ahora es Joshua. Déjense de eso, déjense de eso. Oiga, mi corazón se partió el otro día, se partió. Personas adelantadas en el Evangelio y han vuelto atrás. Hay que tener tanto cuidado en esto. Hay que tener tanto cuidado en esto. Tenemos ese nuevo pacto. Cada día averiguamos más lo que significa la gracia. Lo que significa no haber tenido que hacer nada para recibirlo todo. Entonces, ¿cómo me voy yo a apartar de ese evangelio? Por eso que decía Pablo, que de él no lo apartaba nadie, de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, nada. Así tenemos que ser usted y yo. Hay que cuidar esta doctrina que está en la Biblia. La doctrina que hay que creer está en la Biblia. Y el que dice que el viejo pacto está obsoleto para nosotros es el Dios de la gloria y de la victoria, al que hay que oír. Entonces, tenemos que cuidarnos y que hoy esa transfiguración sea para nosotros algo tan hermoso que cada vez que hagamos algo en el nombre de Jesús, porque Jesús nos los ha enseñado, le demos gracias a Él por todo lo que tenemos. Este mensaje lo que enseña es a morir a la carne. ¿Usted quiere cosa más bella que esa? Darle toda la gloria a quien se merece, nosotros morir a la carne, y si decimos las cosas que dice la palabra, estamos bien y lo estamos haciendo bien. Pero el que merece la gloria, el honor y el poder y la honra es Él. ¿Usted quiere cosa más bella que esa? Esa sencillez. Eso es lo que dice la palabra. Hacernos sencillos de corazón, agradeciéndole a Él, pero sabiendo que lo que dice Jesucristo hay que cumplirlo. Que esto quede grabado en nuestros corazones y que lo que aprendimos la semana pasada quede grabado también en su corazón y sigan haciendo que las semillas crezcan. Todos los días
Cuando diga algún versículo que ya el domingo, si Dios quiere, vamos a tenerlo todo, van a tener su papel, acordarle a Jesucristo. Jesucristo, esto es, ¿cómo se llama? Esto es abono. Esto es abono para lo que te pedí, la semilla que sembré. Esto que te estoy diciendo ahora, eso es agua y abono para esa semilla que tanto anhelo y que sé que esa semilla que sembré va a dar una cosecha buena. ¿Por qué? Porque el Padre nos ha mandado a oír solamente a su Hijo amado, que se llama Jesucristo. Y mientras más usted diga Jesús, más lejos se pone el enemigo. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. En breve seguimos con más en Caminamos sobre el agua. Manténgase informado de lo que sucede en la Iglesia Más que Vencedores. Visite nuestra página web www.mqv.org.do. Allí encontrará información sobre el día, lugar y hora de los cultos y la enseñanza bíblica, así como las diversas actividades que desarrollan nuestros ministerios. También podrá acceder a nuestro centro de estudios para escuchar o descargar las charlas, ver los programas de televisión en línea y permanecer informado sobre todo lo que acontece en nuestra congregación. mqv.org.do. Caminamos sobre el agua. Vamos a seguir hablando del Señor. Queremos seguir enseñándote sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hemos dicho que es algo muy importante. Tú sabes que en Dios hay 3 personas distintas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, el mismo Jesús lo llama el don de Dios. Él no se quita los méritos que tiene, porque los tiene. Y a la samaritana le dice, si supieras el don de Dios, como dice, si supieras qué regalo más grande que el Dios le puede hacer a ustedes, es su espíritu. Y si supieras quién soy yo, tú nos pedirías a nosotros. El Espíritu Santo fue el que acompañó a Jesucristo en la tierra. Jesús hizo todo lo que hizo por el Espíritu Santo. Cuando Él fue bautizado en el Jordán, dice la Escritura que fue lleno del Espíritu. Así es que ese don, ese regalo que nos ha hecho Dios, para que nosotros tengamos cada día que poner menos de nosotros y creer más en la palabra, es importantísimo. En Hechos 2, en la palabra, del versículo 17 y 19, vemos cómo el Señor aquí nos habla de lo que pasó aquel día en Pentecostés. Y dice el versículo 17, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu, no de mi espíritu, mi espíritu, todo Él, aleluya, sobre los hijos y las hijas de ustedes. Así ellos podrán profetizar. Pero no es a los hijos de nosotros que iba a darle el Espíritu. Comienza diciendo a todo el género humano. Entonces dice la gente, pero yo me salvo, porque en todo el género humano yo pertenezco, yo soy. Así es que yo puedo contar con el Espíritu Santo. No, Él lo hizo por todo el género humano. Ahora no todo el mundo quiere recibirlo. Derramará su espíritu sobre toda carne.
Entonces las cosas cambiarán, dice la palabra. Los hijos y las hijas profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Eso comienza cuando tú recibes el bautismo en el Espíritu. Pero aquí, en esta porción de la Escritura, fíjate lo que también te quiere decir. Dios quiere derramar el poder del Espíritu Santo en estos últimos tiempos. ¿Por qué le llama últimos tiempos? ¿Porque todo se va a acabar mañana o pasado? No, pero ya creo que ya comenzamos los últimos tiempos. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede ser que falten 1000 años para que esto suceda, pero ya el Señor, desde que vino el Espíritu Santo, nos hace ver la urgencia que tenemos del Espíritu Santo y de que ya puede Él llamarlo los últimos días, porque todo el mundo debe recibirlo. Él quiere derramar el poder del Espíritu Santo en estos tiempos. ¿Cómo? En una medida tan grande que la tierra jamás ha visto. Eso es lo que quiere el Señor, derramar el Espíritu. Por eso leímos ahora, derramaré mi Espíritu. Dice sobre toda carne. El deseo de Él es que toda carne reciba a Jesús como Señor y Salvador para que tengan el Espíritu Santo, porque Él se encarga de todo. Qué bueno que hoy, cuando ya tú tienes esto fresquito, que a lo mejor lo has leído muchísimo en la Biblia o no sabes nada de la Biblia, porque estás ahí oyendo lo que yo estoy hablando, porque el Espíritu así lo ha querido. Porque Jesucristo te necesita, porque Jesucristo te quiere que lo recibas y quiere que las cosas no se hagan sin saber lo que uno está haciendo. Entonces nos habla de esa importancia del Espíritu Santo. Ya leímos que lo derramará todo. Lo derramará todo. Así que la fuerza, el poder y la energía que son las del Espíritu Santo caerá sobre la tierra. Oye, el que oye esto tiene que animarse. El que oye esto tiene que saber que en la vida todo no puede ser malo para nosotros los cristianos. Tenemos que estar siempre esperando ese momento de que el Espíritu Santo se manifieste a todo el mundo, pero a nosotros los cristianos puede Él manifestarse cada vez que tú quieras, cada vez que tú quieras. Y me dirás, yo no entiendo bien eso, porque entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer un muñeco. Yo ya no puedo hacer nada porque en mí lo va a hacer todo el Espíritu Santo. Oye, quiero aclararte algo. A lo mejor tú has metido la pata, como se dice vulgarmente, muchas veces. Y a veces has deseado que tener a alguien como que te hiciera reaccionar, hiciera las cosas por ti. Y Jesucristo te lo pone todo en bandeja de plata. Digo yo de plata, de oro, porque te dio y nos dio el Espíritu Santo para que Él sea el que haga la obra. Yo sé que es difícil de entender, con el intelecto no se entiende con el Espíritu. Por eso es tan importante aceptar a Jesús como Señor y Salvador, porque ahí tu espíritu nace de nuevo
y ya las cosas espirituales las vas entendiendo porque en ti vive el Espíritu Santo, que es la fuerza, el poder y la energía de Dios. Si lo crees, todo en tu vida va a cambiar. Va a venir una relación personal con el Espíritu Santo. Una relación personal con Jesucristo. Una relación personal con el Padre Celestial. Y no hablándoles tú, como a lo mejor tú crees que es lo mejor, no. Dirigido y dirigida por el Espíritu Santo. Él oye al Padre y a Jesús todo lo que dicen. Entonces Él está dispuesto a enseñarte todo lo que el Padre y Jesús hablan. Oye, eso es una gran buena nueva. Entonces, deja ya tú de estar poniéndote a hacer todo, creyendo que vas a poder. Si te llevas de consejo y crees que los años sirven para algo, porque esta generación no cree eso, ¿no? Pero yo te aconsejo que lo creas. Si yo te lo digo, ya con 84 años, es verdad, es verdad. Así es que tienes tú que creerlo y verás cómo todo va a cambiar. Bueno, te estoy hablando mucho de esa relación y es difícil entenderla. ¿Cómo hago yo que el Espíritu Santo guíe mi vida? Por eso te dije ahorita que eso no se puede entender con el intelecto. ¿Ok? Eso es por el Espíritu. Le estoy hablando a los que son del Señor, pero tú puedes ser del Señor. Si recibes a Jesús, ya tu espíritu, que tiene en Él viviendo al Espíritu Santo, lo puede hacer. No es fácil, ¿eh? No te estoy hablando de que tú le dices hello y el Espíritu Santo dice hola, vamos a hablar. No, mi niño y mi niña. Fácil no es. Ahora, ¿cómo se consigue? Estudiando la palabra. Que tú vas a pedir que todo lo que el Señor te ha dado, tú te des cuenta. Y que sobre todas las cosas, tú sepas que sin el Espíritu no puedes. Y en tu conversación con Jesucristo, que no tiene que ser solamente alabándolo y glorificándolo, eso tiene su lugar. Tú lo alabas y lo adoras, pero necesitas conversar con Él. Y en tu conversación con Él, tú le dices a Jesucristo, mira, Mamá Sarita dice que hay que tener relación con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en mí, que Él va a hacer la obra, y yo no lo entiendo. Yo necesito que el Espíritu me lo explique. Y tú verás que leyendo la palabra, confiando en que Él hará, todo va a ir cambiando. Porque tú sabes la ventaja que tiene el que no te sea fácil entenderlo, que ya tú comienzas a no depender de ti. Eso nos ha pasado a todos. El primer día que a mí me dijeron, cuando entré a la Renovación Carismática Católica, hermosísima, hay que leer la Biblia todos los días. Yo era católica, pero no leía la Biblia todos los días. Entonces comencé a leerla. Oye, yo no entendía nada. Eso hace ya más de 40 años. Y yo decía, bueno, Señor, me siento aquí
porque allá me dijeron que tengo que sentarme a leer la palabra. Lo que al principio para mí era imposible de entender, después al oírlo, porque debes de pertenecer a una iglesia, en las iglesias te van enseñando y el Espíritu se va ocupando de que tú vayas entendiendo esto. Pero tú sabes que todo lo que hacemos al principio no nos sale bien. Pero decídete a decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, no sé cómo es, pero ya me han hablado de tu grandeza. Me han hablado que sin ti no puedo y tú verás cómo milagrosamente tu vida va cambiando. Tu vida va cambiando. Y tú quieres dejarle ya todo a Él porque tú te vas dando cuenta que ya tu vida no era como antes. Que al tú decirle que te ayude en algo, ahí te ayuda. Al preguntarle tú algo, tú ves que se te resuelve de la forma como Él te lo habló. Y tú dices, pero esto es una ventaja. Y vas teniendo esa comunión. Fácil no es, te lo repito. Pero si tú quieres, si tú tienes ese deseo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y Él tiene mucho empeño en que tú confíes que después de tener a Jesús como Señor y Salvador, una de las cosas hermosas que nos ha dado, de los regalos que nos ha dado, es la fe. Entonces esa fe la vas a poner en práctica y vas a ir creyendo, y va a llegar el momento en que, aunque no te ha sido fácil, ya tú no puedes estar sin preguntarle al Espíritu Santo. Ya tú no puedes estar sin hablarle a Jesús y hablarle al Padre Celestial, que te están oyendo y están anhelando que tú lo hagas. Porque por eso fue que Jesús vino al mundo, para restaurar esa comunión del hombre con Dios. Comienza los primeros pasos y Él se encargará de que tú le puedas hacer caso al Espíritu, lo oigas, tengas comunión con Él, para que todo cambie en tu vida. Porque a la verdad que ya de nosotros pusimos por muchos años, y si lo buscamos a Él, fue porque las cosas no nos estaban saliendo bien. Ahora comienza una nueva vida para ti. Aprovecha cada instante porque el Espíritu Santo está presto. Y Jesucristo necesita, todo un Dios, la comunión contigo. La Iglesia Más que Vencedores se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña. Los cultos se celebran los domingos a las 10:30 de la mañana y los martes a las 8:30 de la noche. Los miércoles se imparte una enseñanza bíblica a partir de las 7 de la noche. Para mayor información, favor llamar al teléfono 809-565-1298 o visitar nuestra página web www.mqv.org.do.